Bueno, ahora está grabando en mi ordenador. Muy bien. Bueno, partimos, creo. Sí. Bien. De acuerdo. Súper. Entonces, agradecer a todos que estamos encontrándonos para participar de la presentación de comentarios de la mística de los oficios. Y Eduardo, te dejamos el micrófono y la pantalla y todo. Hola a todos, buenas tardes o buenos días según donde estéis. Yo no me esperaba que había creía que era una cosa de intercambio entre algunos maestros de Punta de Vacas, pero no hay problema, no hay inconveniente. Hay un poco de presión de grupo, de imagen, porque son mucha gente, pero bueno. No pasa nada, es más psicológico que físico. Bueno, no sé si habéis leído algo o habéis leído alguna cosa sobre los oficios, pero creo que casi todos sois maestros, estáis aplicados en algún parque, así que os sonará esto. Este tipo de trabajos más bien son unos comentarios, o sea, no es una cosa sistemática, es más bien una especie de notas que fui tomando casi en un duermevela, es decir, que no son muy racionales. Luego he tratado de escribirlo un poco así como para entenderlo, pero en realidad este trabajo es un poco onírico. Es decir, onírico no de un modo alegórico, sino que al despertarme estás en una especie de semisueño y los trabajos que estás haciendo, las actividades que haces durante el día, aparecen muy vívidas, muy intensas, muy plásticas, entonces me dedico a anotarlo. En medio de la noche empiezo a anotarlo. Luego a la mañana siguiente veo lo que he escrito y digo, mamma mía, qué cosa. Y así voy acumulando notas y comentarios, así que luego eso es lo que plasmo. Así que está bastante desestructurado, a veces repetitivo, porque las preocupaciones o las imágenes en uno, como podéis comprobar bien vosotros mismos, todos los días son los mismos rollos, son las mismas cosas que se repiten una y otra vez de acuerdo a los intereses de cada uno. Así que en este caso, el trabajo que estuvimos haciendo con la disciplina hace ya unos años, me di cuenta de la influencia que tenían en los trabajos manuales, las prácticas de taller, cosa que yo no conocía porque nunca había hecho cosas de taller de un modo sistemático y especializado, y menos con variedad de oficios o de manualidades. Utilizo la palabra un poco manualidades para no ser una imagen muy cargada, ¿no? Porque en realidad son torpezas de taller, más que un laboratorio especializado. Entonces, este tipo de experiencia que fui acumulando me dio como punto de apoyo para, una vez que iniciamos el trabajo de accesis, tratar de buscar elementos, tratar de buscar apoyos que me permitieran crear una buena atmósfera. Entonces, en realidad es un apoyo. En los materiales que habréis leído algunas veces se precisa o se dice que los oficios son condición para la disciplina, aunque en realidad todos hemos hecho disciplinas sin ningún oficio. Entonces yo digo, aquí está faltando algo. Entonces dije, bueno, tal vez el oficio viene a continuación de la disciplina. Entonces no es que venga a continuación, pero esta educación interna que proponen los oficios, o en todo caso el planteamiento que dejó Silo
de la permanencia, la pulcritud y el tono, son unas buenas referencias, una buena guía para uno educarse, para crear cierta frecuencia. Entonces dije, bueno, esto puede servir muy bien para crear ese campo donde pueda brotar esa semilla que es la tesis. Es decir, sobre la base de algunas experiencias que se han tenido en la disciplina, uno puede tratar de profundizarla. Pero ¿cómo la profundiza? La profundiza creando buenas condiciones psicológicas, un buen ámbito mental, pero también un ámbito físico, un lugar de taller, un lugar donde uno pueda conectarse. Puede ser en un centro de estudios, en el taller de un parque, en lugares que no son habituales, que no son cotidianos. O bien uno crea un tallercito, un lugarcito donde pueda ir ejercitándose. Esto crea buena atmósfera. Entonces lo que he tratado de hacer es un poco apoyarme en este tipo de práctica un poco como estilo de vida. Es decir, que parte del estilo de vida está relacionado con la incursión en estas manualidades, en estos oficios, teniendo en cuenta esta permanencia, la pulcritud y el tono, cosa que no tengo, porque me doy cuenta de que efectivamente me falta mesura, siempre me fallo con las medidas, luego a veces no limpio correctamente, queda todo patas arriba, y luego a veces falta permanencia, a veces no eres, porque la permanencia puede decir, bueno, lo hago una vez al año, o una vez al mes, o una vez cada semana, o una vez al día, o sea, pero a veces uno se pone imágenes de un tipo, pero luego los acontecimientos hacen que uno se desvíe. Entonces los desvíos están a la hora del día. Así que bueno, he ido tratando de ir haciendo este tipo de prácticas, como os digo, como apoyo. Entonces está por un lado el tratar de cargar o clarificar el propósito. Estoy tratando de buscar entradas en lo profundo con las tesis, y resulta que en este tipo de manualidades he ido viendo que no solamente están estos aspectos de la permanencia, la pulcritud y el tono, sino que aparecen imágenes inspiradoras, ocurrencias, empiezan a aparecer cosas que te llaman la atención. Entonces esto me ha dado pie a buscar un modo de darle una profundidad a todo esto. Voy a leer un pequeño escrito que hice también en semisueño, porque todo esto es del semisueño, así que vigílico un poco así. A ver cómo busco yo ahora el escrito. Eduardo, mientras tú buscas, Ya está. puedes silenciar todos los micrófonos, porque si hay algún ruidito se interrumpe, se aparece en la pantalla otra cosa. ¿Puedes silenciar todos los micrófonos? Menos el de Eduardo. Gracias. Si no silencio todo, Graciela, ahora, Eduardo se va a silenciar y tiene que pedir que se abre. ¿Ok? Voy a silenciar todos. Mute all. Ahora me escucháis, me imagino. Sí, Eduardo, perfecto. Bueno, perfecto. Oye, Entonces, Eduardo, si tú quieres, yo puedo hacer share screen de ciertas páginas. bueno, voy a intentar a ver si me apaño, y si no, tú me dices. Tú puedes también hacer compartir. Estás autorizado. Tú puedes Bien. compartir pantalla. Entonces, os voy a ir leyendo si queréis compartir. Yo no sé cómo se comparte pantalla, pero bueno. Pero voy leyendo las primeras páginas de estos comentarios. Es un texto manuscrito que también he puesto en computador, de modo que se pueda leer mejor, porque a veces mi letra no se entiende bien. Estos comentarios son una recopilación de notas tomadas en distintos momentos durante el tiempo que estoy tomando contacto con algunos oficios o prácticas manuales.
El interés es ponerme en situación, es estudiarme a mí mismo. A ver. Ahora. A ver. Está todo bien, Eduardo. Te escuchamos. Sí, estaba ahora. El interés es ponerme en situación, es estudiarme a mí mismo en relación al trabajo con la materia. Así que es un trabajo desestructurado, pero que he tratado de anotar y recrear basado en ocurrencias surgidas en esos momentos. En base a estas experiencias, he observado que las imágenes con las que trabajo siguen operando en distintos niveles de conciencia y así aparecen en los sueños, produciendo nuevas ocurrencias, o activando áreas del espacio de representación que no solo lo profundizan puntualmente, sino que amplían estos caminos internos. Esto tiene consecuencias, ya que al activar estas áreas inspiradoras, se puede recorrer un camino de acceso a lo profundo. Es como si fuéramos descubriendo un nuevo mundo. Esto me ha llevado a considerar la posibilidad, que ya se ha mencionado en otros momentos en nuestra historia, me refiero a nuestra historia siloísta, la posibilidad de hacer un mapa de estos recorridos. En todo caso, la mística de los oficios, tal como yo la entiendo, tal vez el nombre es excesivo, pero bueno, consiste en darse cuenta de las actividades mentales. Es decir, no es tanto el objeto mismo, el trabajo de taller, sino el darse cuenta de lo que uno hace, esa atención dirigida, ese recuerdo de sí mismo, lo que me parece interesante y que se va desarrollando en toda la dinámica que vamos haciendo. Esa cantidad y variedad mental nos habla de una intención que busca expresarse en el aparente caos fenoménico, o sea, dentro del mundo de los fenómenos, que no es el mundo objetivo, sino la visión subjetiva de nuestra conciencia. La mente, para actuar en el mundo, se expresa como conciencia y esta, a su vez, aparece como imagen, del tipo que sea, aunque siempre con registro cinestésico, que es una imagen, la imagen cinestésica. Así que entiendo que el mundo trascendental se traduce en este mundo limitado de la percepción de los sentidos y es a través de ellos, justamente, y sus actividades, que podemos rastrear la existencia de esa intención, de esa mente trascendental. Ese darse cuenta, entiendo que es la clave para el desarrollo o contacto con el sí mismo o espíritu. Al realizar las operaciones del oficio o del trabajo manual, una parte de la energía debe estar en la atención a lo que se hace y otra en el darse cuenta. De ese modo se va grabando un sistema de registro de mayor profundidad en el espacio interno que con el tiempo nos acompaña como registro cinestésico. Así que independientemente del resultado, los objetos hechos de ese modo van a tener una clave interna, una atmósfera que nos resonará cuando los observemos, ya que está grabado en memoria de ese modo. Eso un poco es las primeras páginas del manuscrito. Y a modo de síntesis podríamos decir que las imágenes que nos atraen corresponden a señales de lugares que están dando impulsos. Si seguimos aquello que nos gusta, que nos atrae, podemos usar este camino como vía de acceso para entrada en lo profundo. Estos lugares están situados en zonas del espacio de representación que se pueden sentir si dejamos que se expresen siguiendo estas señales. Estas señales a veces llegan a modo de mensajes, de resonancias, de encajes psicológicos. En el oficio o trabajo manual, por el hecho de trabajar en esa imagen que te atrae, se despiertan los lugares. En realidad, el negro una vez me dijo que no es que tú despiertes los lugares, sino que los lugares te despiertan a ti. Entonces, pero a uno parece que hace como si apretara un pulsador y la máquina comienza a funcionar.
como si hubiera estado oculta o sin funcionar. Por distintos enfoques o modos de trabajar con la materia se expresa esta forma mental nuestra, que va dejando la huella en nuestras producciones imperfectas. Estas van quedando en el camino y denotan nuestro andar como la piel que va dejando la serpiente en su desarrollo. Los trabajos de oficio ponen en situación, creando un campo para ser inspirado, al igual que la tierra preparada que ya tiene la semilla puede germinar. La intención está, falta destacarla, dejar que se exprese. La intención profunda, me estoy refiriendo. En la vida hemos tenido alguna experiencia que nos ha hecho vislumbrar el mundo o a nosotros mismos como algo referido al sentido de la vida, situaciones no cotidianas que no sabemos bien a qué se deben, pero que nos hablan de otra realidad, similar a la frecuencia o sensibilidad de los artistas o del sentimiento religioso. Esas experiencias, así como las imágenes que se traducen, nos dan una señal que busca expresarse. Es como si hubiéramos estado dormidos o estamos dormidos y algo nos llama a despertar. Son, a mi modo de ver, señales de lo profundo que están funcionando permanentemente, pero que en la hipnosis cotidiana no alcanzan a percibirse en su dinámica. En realidad parece que son los lugares profundos los que dan las señales si ponemos las condiciones. La detección de aquello que me inspira, me gusta o me motiva o me entusiasma surge a través de imágenes y son con ellas con las que trabajo a modo de aforismo o tema de meditación. La manualidad tiene la ventaja de introducir el registro cinestésico que al ser repetido produce un aumento de la señal. Solo hay que dejar que se exprese, estar atento cotidianamente, usar un ámbito de trabajo como el que se puede generar en los parques, en su centro de estudio o en un lugar similar, en su taller, siempre con la idea de crear condiciones para que se exprese esa profundidad. El surgimiento de esta señal la percibo como la irrupción de un plano trascendental, como la aparición del espíritu, como el unicornio que abre el camino a un sentido de vida trascendente. Poner un propósito trascendente me recuerda la idea de plantar un nuevo espíritu diferente al que se va creando mecánicamente en la biografía, en la vida cotidiana, donde hay temor a la muerte, donde no hay sentido. Esta irrupción me hace sentir la vida como un tránsito, como si conectara un pasado del que venimos con un futuro al que vamos, como si hubiéramos sido arrojados en un proyecto para ayudar al desarrollo de la vida y volvemos a casa con la tarea hecha reconociendo el camino. Esos son algunos comentarios, como os digo, bastante desestructurado todo, pero eso es más o menos. Luego ya entrando ya en los trabajos, os puedo decir que en realidad esto de lo de la mística de los oficios, en realidad es la primera parte, es decir, es un trabajo incompleto, porque esto me ha llevado justamente a tratar de hacer, en base a estas experiencias, un mapa de esos lugares del espacio de representación, que sería la segunda parte, o sea, cómo son esos recorridos, qué lugares del espacio producen esas señales que están relacionadas con la inspiración, o esos lugares donde se ponen en marcha fenómenos extraordinarios o estados alterados de conciencia que son cohesores psíquicamente, porque los estados de conciencia, como sabéis, los estados alterados pueden ser destructivos, pueden ser contradictorios, pero también pueden ser unitivos. Entonces hay ciertos estados alterados que son muy unitivos, aunque se salen de la vigilia, son un poco raros, un poco algo así como les pasa a los artistas o a los místicos o a la gente que tiene una fuerte devoción y de pronto se siente poseído, se siente un poco raro en el sentido de que no es cotidiano.
Pero sin embargo eso le da unidad, le da fuerza, le da un gran gusto, una gran alegría, como retornar a una casa que ya conoce. Entonces, esta sería, digamos, la segunda parte del trabajo. Y luego hay una tercera parte, más bien es un anexo, más bien, donde se relatarían una cantidad de prácticas hechas en distintos momentos, con distintos materiales y con distintos procedimientos. No sé si habéis visto el manuscrito que hice, una primera parte, en donde se muestran, la idea que tuve al hacer esto fue trabajar con imágenes que me inspiran, pero trabajarlas en distintos materiales, con distintas técnicas, con la idea justamente de potenciar la imagen cinestésica. Es distinto cuando tú ves un cuadro a cuando tratas de imitarlo, cuando tratas de pintarlo y tratas de ponerte en situación de hacer eso. Te surgen cosas raras. Por ejemplo, tienes que descubrir cómo lo hizo el autor. Entonces empiezas de algún modo a ponerte en contacto con aquella intención que hizo ese objeto. Como si los objetos fueran portadores de memoria. Es decir, cuando alguien hace un objeto, ese objeto queda la impronta de aquel que lo hizo. Entonces, si alguien trata de reproducirlo, se encuentra con el sistema de tensiones que el otro hizo. Entonces, es un modo de comunicarse en el tiempo sin que el otro esté. Es como si los objetos fueran, aguantan el paso del tiempo, o por lo menos de una parte del tiempo, y uno pudiera comunicarse con gente de otras épocas, desde ese modo. Así que me pareció interesante buscar esa diversidad de materiales para aumentar el registro cinestésico. Entonces, hay materiales trabajados en piedra, mármol, hueso, madera, están con cerámica, están en metales, en vidrio, están también en grabados de distinto tipo, lo podéis ver en el manuscrito. Está también todo el tema de la caligrafía, todo el tema de la traducción de todas estas imágenes y comentarios, expresarlo de un modo un poco al estilo un poco medieval, donde hacían manuscritos. La ventaja que tiene hacer manuscritos y no escribirlo en el computador es que te permite introducirte mayormente en el registro, porque se ralentiza el tiempo. Es decir, si tú tienes que escribir un nombre y lo haces en el computador y pones árbol, es distinto a que tú busques un papel, busques una tinta, qué tipo de forma le voy a dar. Hay una recreación en el objeto que te permite mentar más. Es como si repitieras te ayudara a repetir un aforismo. Si ese aforismo tiene que ver con imágenes que a ti te emocionan, entonces resulta que tú estás repitiendo imágenes positivas que a ti te inspiran. Entonces, claro, yo las imágenes que he puesto son imágenes que me llaman la atención. Y trabajo, como os he dicho antes, con aquellas que me llaman la atención porque cuando a alguien le llama la atención algo, es por algo, alguna resonancia tiene. Hay imágenes que te impactan fuertemente. Entonces, eso tiene que ver con uno. Entonces, lo que trato de ver es en qué profundidad está esa señal en uno, para tratar de seguirla. Y pienso que esas imágenes emocionantes, esas imágenes que a uno le conmueven, están relacionadas con el modo de expresión de lo profundo. Lo que pasa es que no lo llamamos así ni lo reconocemos así. Entonces, me ha llamado la atención, por ejemplo, cómo la vocación de que tiene alguna gente, descubrir una vocación, significa descubrir ciertas cualidades, cierta facilidad que tiene uno para conectar con imágenes profundas. Entonces, ese desarrollo de esa vocación pienso que te puede ayudar a conectar con cosas profundas.
Y yo lo que he hecho ha sido básicamente seguir estas imágenes tratando de descubrir qué sucede. Es una especie de investigación. Así que me faltaría por hacer ese estudio de campo, por así decir, donde el campo es uno mismo, para ver qué pasa con esas imágenes, en qué parte del espacio pegan, hacer un mapa y cómo se traducen. Ya en la historia aparecen en distintos momentos, en distintas culturas, imágenes o mapas de ese espacio de representación. En algunas aparecen como traducciones claramente de partes del cuerpo. Algunos lo relacionan con la astrología, es decir, imágenes que corresponden a traducciones del cuerpo. Tengo por aquí algunas, a ver si las puedo enseñar. A ver, Eso si me dices qué página, yo lo muestro. no está ahí porque, bueno, como dije, vale. es la primera parte, entonces tengo que buscar aquí porque Ok. el libro está haciéndose. A ver si lo encuentro. Vamos a ver. Por ejemplo, no sé si lo veis. Sí, se ve se ve. perfecto. Se ve, si ponéis la pantalla grande, hay una opción en cada uno, en los 3 puntitos, creo que es. No, bueno, no sé, En vista, creo que Eduardo. donde En pone, vista del hablante, vista del hablante. bueno, en vista del hablante, entonces ahí lo podéis ver mejor. Entonces, si veis, por ejemplo, esta imagen es una imagen medieval, donde aparecen no solamente los signos del horóscopo en torno al cuerpo, sino también aparecen adentro del cuerpo distintas imágenes de los mismos signos del zodíaco. Es decir, traducciones de impulsos en distintas partes del cuerpo. Pero no solamente está en la cultura medieval. Por ejemplo, en la cultura del Asia también tenemos este tipo de dibujo. No sé si lo veis. Sí, muy bien. Ahí también aparecen esos mundos también relacionados con el cuerpo. O sea, todos son el espacio de representación, como si fuera el árbol. A ver si tengo por aquí otro. Porque esto estoy haciéndolo, no está hecho. Aquí, por ejemplo, hay otro, ¿ves? Por ejemplo, otro. ¿Se ve? Muy bien, Eduardo. Bueno, no sé si hay más. Este es otro chino. Esto es más estilizado, pero si os dais cuenta es una especie de columna vertebral donde van saliendo distintos paisajes a distintos niveles. Es también una especie de campo de representación. Son traducciones de impulsos de distintas partes del cuerpo. Bueno, hay más cosas, pero están a medio hacer, todavía falta por bastante. Entonces, con esto lo que quiero hacer es un mapa actualizado, porque estas imágenes corresponden primero a otra cultura y por otro lado a otro tiempo. Entonces hay que hacer actualizado cómo es el mapa actual del cuerpo humano en cada uno. Cada uno podría hacer el suyo, porque ahí aparece la mítica, aparecen las traducciones de impulsos de esta época, digamos, la mítica de esta época. Esa mítica que aparecerá en distintas partes del espacio de representación actual de cada uno. Entonces, todo este rollo es para deciros que este trabajo de los oficios no está en el tema de la producción misma, sino en esta especie de profundización de las imágenes que actúan no solamente en la vigilia, sino que pasan al sueño, inspiran y se produce un sistema de realimentación que va uno profundizando y resultan a veces inspiradores.
Entonces, bueno, no quiero enrollarme más. Si alguno ha visto y quiere comentar algo, preguntar algo, para que sea un poco más una conversa, porque si no estoy hablando mucho y vosotros Hola, Eduardo. os aburrís. Hola, Eduardo. Un saludo desde Madrid. Y solo comentarte que yo en tu exposición he resonado con dos cosas. Una, con respecto a esto que comentas del esquema de cómo se expresaría lo profundo en el espacio de representación, a mí me ha resonado con las experiencias guiadas, al observar que en las distintas experiencias había momentos en los que me parecía que entraba en lo profundo, que tenía contacto con lo profundo. Y de ahí en aquel momento me sugiere esa cosa de hacer con las experiencias guiadas ese mismo esquema con todos los elementos donde a mi parecer se producen esas irrupciones. Esa ha sido una resonancia. Y la segunda, con el Día del León Alado, con la posibilidad de dar una respuesta al momento actual. Cuando se comenta en el Día del León Alado de que se trabajaba en buscar en algún punto de que se expresara esa nueva cuestión. Esas son las dos resonancias que te puedo contar que me ha dado el trabajo. Eduardo, un saludo. Muchas gracias, Santi. Bueno, yo te quiero agradecer porque estoy acá hablándote desde Montevideo. Yo hice la disciplina material en la cuarta camada y la hice alegórica, y prácticamente todo lo que has hablado lo reconozco como parte de lo que yo fui viviendo a medida que hacía las cuaternas, incluso en el ámbito que había dispuesto para hacer eso, en el que me metía varias horas de distintas maneras, me dispuse para, en un momento que necesité, copiar una cabeza del Buda de una imagen de un libro y trabajar en eso e ir sintiendo los registros de cómo había organizado el otro aquello que había hecho, que era una escultura, y yo ir siguiendo esos caminos de mi manera, o sea, como interpretando el sentir profundo, y es tal cual lo que estuviste comentándonos, lo que puedo recordar como mis registros más profundos, y creo que sí, es maravillosamente así. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Ivonne. Hola Eduardo, te quería hacer una pregunta. ¿Me escuchas bien? Hola, Daniel. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, me has hecho acordar mucho a las moradas filosofales de Santa Teresa, el árbol de los mayas, el árbol de los babilónicos, que han sido como mapas para comunicar esa realidad interna en su propia cultura, ¿no? Ahora la pregunta es, ese mapa, en nuestro caso actual, tenemos bastante correlación, como bien dijo la amiga, con experiencias guiadas que aparecen ahí en forma permanente, imágenes universales, ¿no? Entonces yo te pregunto, esos puntos, como lo comentaste el otro día, que se pueden presionar y disparar esos estados o esos estados interesantes que nos evoca esa intencionalidad que nos precede, ¿son de niveles altos o están en todo ese espacio tridimensional? Esa sería la pregunta, Eduardo. Mira, yo entiendo que la memoria está distribuida por todo el cuerpo. Está en esa especie de... Estoy tratando de localizar dónde está físicamente, porque todavía no se ponen de acuerdo dónde está la memoria. Se supone que está dicen que en una especie de cristal líquido de agua, donde se mantienen todos los, digamos, todos los impulsos. Nosotros tenemos el 70% más o menos del cuerpo, que es agua. Es, digamos, la vía de comunicación de todas las células del cuerpo.
cuando tú ves una imagen y la grabas, va a ese torrente, por así decir. Y es un poco mágico cómo es posible que una imagen que tú ves, una percepción, queda en una memoria, pero queda no como imagen. No es que tú abras el cuerpo y está la imagen, no. Es un poco como la televisión. Tú abres la televisión y no salen hombrecillos chiquititos hablando, sino que son impulsos eléctricos que aparecen ahí y es virtual, porque apaga la televisión y desaparece todo. Enciende la televisión y aparecen las imágenes. Entonces, algo parecido. Entonces, con lo que tú dices de dónde están, estoy tratando de pesquisar dónde están, si están arriba, están a la izquierda, a la derecha, o están en una profundidad. No es que estén arriba, abajo, izquierda, derecha, sino están en una profundidad donde a veces no hay representación porque no solemos visitar, por así decir, esos lugares. Entiendo que los espacios de la inspiración son espacios altos, pero no sé si alto significa en la cabeza o alto significa en otra cosa, no lo sé, no sabría decirte. Es una de las cosas que quiero justamente tratar de profundizar, tratar de aclararme, pero lo interesante es, no sé si están arriba, abajo, izquierda, derecha, sino es cuál es el camino para llegar a esos espacios de la inspiración que a veces se ponen en marcha. Les parecía un poco como pasa con el enamoramiento. Uno va y se enamora y luego se desenamora. Entonces, según vino, se fue. Entonces, y no sabe cómo fueron las palancas para mover eso. Si uno lo supiera, pues tendría en sus manos una gran herramienta energética que la podría aplicar a muchos proyectos. Pero funciona automáticamente, o sea, pero no te metes. Entonces, un poco parecido a cómo funciona el sistema vegetativo. Funciona por automatismos. O sea, es difícil meterse voluntariamente en los automatismos para tratar de pulsar esas teclas que uno no sabe muy bien dónde están. Lo que sí que percibe uno son las traducciones de esos impulsos, es decir, que surgen como imágenes, uno las puede localizar. Pero claro, no es lo mismo imaginarlo en vigilia que cuando estás en el sueño o en el semisueño, que te permite una plasticidad y un movimiento diferente. Entonces, entiendo que se trata de niveles altos porque se supone que uno sitúa la inspiración en lugares altos y la oscuridad y la no inspiración en los lugares bajos, pero creo que es un modo asociado a nuestro sistema de percepción. Como dice en la mirada interna, qué mal estamos si todavía consideramos lo alto como superior y lo bajo como inferior. Creo que es un modo de forma mental nuestra. Entonces, más bien sería una profundidad en el espacio de representación donde aparecen esos lugares. Pero hay que investigarlo, hay que investigarlo. Así que lo siento, Daniel, todo este rollo para decirte que no sé. Sí, sí, no, no porque claro, como vemos el mapa, ¿no es cierto?, en las distintas culturas y trasladan ese mapa como forma de comunicación de una realidad interior, entonces, bueno, era como para poder conversar este tema un poco más. Gracias, Eduardo. Gracias a ti por Yo la paciencia. quiero también una pregunta, porque estoy con la música y con la imagen auditiva. Y, y recién he tenido varias experiencias, justamente así como un sentimiento de fusión entre la disciplina material y morfológica. Y llegar a un punto, yo no podría decir un lugar porque es como un punto donde no hay más alto, bajo, derecha, no hay más espacio en el sentido donde lo comprendemos desde el cuerpo, y justamente una vuelta en el cuerpo que si él tiene alto, bajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, pero con la música llegando a espacios donde no hay
la misma lógica de espacios. No tendría la menor idea de cómo representar afuera eso, porque me sorprendió justamente lo que estás diciendo, es cómo actúa en el sueño, más que en el semisueño, también en el semisueño, pero sobre todo en el sueño. Y estoy en este momento soñando de sinfonía que me inspiraron con Celibidache, siempre y siempre, y con lo que sí reconozco es nuevas profundidades, es como un volumen que se ha aumentado, se aumenta el volumen, y eso no tendría la menor idea cómo representarlo en una obra, en realidad. Y entonces, por ejemplo, la memoria, no la veo más en la cabeza, porque además acompaño eso con movimiento. Y entonces el cuerpo tiene memoria por todos lados, hasta los pies. Entonces, pero no, para volver a lo que estaba diciendo, cómo representar una cosa. Necesitamos una tercera dimensión de concretización afuera si queremos traducir lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, no sabría cómo representar una sinfonía que abre espacios. Bueno, hay un tema, por ejemplo, se menciona en la mirada interna, que es fundamental, que habla del centro luminoso. Centro luminoso sería un punto del espacio de representación que se traduce como luz, se traduce como un centro de inspiración, que a veces se puede activar, y se activa si llevas la energía a ese punto. El tema es que ese punto, la dificultad radica en que no hay registro de dicho punto, ya que no es un plexo que entrega traducción de impulsos como los otros plexos, sino que se va activando en la medida que lo vamos energetizando. La intención debe estar en lograr la máxima energía que sea posible y catapultarla hacia ese punto, produciendo la energetización de esa zona del espacio de representación. Como indicadores, el negro comentaba que se producía un verdadero incendio de la corteza cerebral. Es decir, en la corteza cerebral, en la parte más externa, parece ser que se produce una especie de sincronización de sustancias, como si dijéramos que se activa porque resulta que activamos un área, no sé si será la pineal, el hipotálamo, pero una zona que es capaz de producir sustancias en una cantidad superior a la habitual. Como, esperar un momentito, voy a poner un poquito de luz porque no veo bien. Disculpar, ahora veo mejor. Entonces, hay en algunas experiencias que tenemos, a veces se producen esas activaciones de sustancias. Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar del DMT, de metil no sé cuántos. Es una sustancia similar o que tiene el LSD. Esa sustancia la produce el cuerpo. O sea, no el cuerpo, la produce ciertas hormonas, ciertas glándulas. Entonces resulta que si tú las produces mediante una experiencia de shock, una experiencia emocionante, aumenta el número de ese tipo de sustancias y resulta que ¿cuál es la consecuencia de eso? Que aumenta la conectividad entre las neuronas. Entonces el sistema de relaciones aumenta porque aumentan las posibilidades. Es distinto trabajar con un computador normal que con un computador cuántico. La diferencia es en la cantidad de relaciones que se establecen en un momento dado. Entonces, esas sustancias son neurotransmisores que resulta que se
que producen una especie de sincronización similar a cuando uno tiene, por ejemplo, o los que han tenido un ataque epiléptico. Lo que pasa es que no lo pueden controlar. Le produce algunos místicos y alguna gente también tienen ataques, pero porque se les descontrola. Es distinto de ir haciendo poco a poco manejable el fenómeno, de modo que esos neurotransmisores vayan en aumento poco a poco. El trabajo con la fuerza, entiendo que lo que está produciendo es un aumento de esos niveles, de modo que tiene posibilidades de aumentar la reversibilidad. Y la reversibilidad tiene que ver también con los neurotransmisores, o sea, es decir, con un aumento de esas sustancias que está produciendo. Al hacerlo de un modo, digamos, periódico, pero suave, el desarrollo se permite manejarlo. Si lo hicieras de golpe, es como subirse en un caballo salvaje, te tira, no puedes. Entonces hay que ir haciéndolo poco a poco. Entonces, el trabajo que estamos haciendo con las imágenes que tienen carga, lo que estamos haciendo es subiendo carga, como el que saca el agua de un pozo, con una noria va sacando, va acumulando y va activando ciertas áreas. Entonces llega un momento en que esas áreas se activan fuertemente, el sistema de relaciones aumenta y resulta que la interpretación del mundo y de uno mismo cambia, porque está cambiando el nivel de conciencia. Entonces se produce un fenómeno diferente, que me parece interesante, sobre todo cuando es voluntario, cuando uno lo puede dirigir. Eso. Bueno, eso puedo comentar sobre el tema que decía Claudie de esas experiencias. Muy interesante. Eduardo, una pregunta, no sé si me puedes ilustrar. Cuando hablas de estas imágenes que nos encontramos en la vida cotidiana y que de repente nos conmocionan, o que podemos relacionar como una señal de lo profundo, de la inspiración, ¿cómo haces para, a partir de allí, ir profundizando hasta llegar a plasmarlo en una imagen como la escalera esa que usamos de invitación? Bueno, pues lo hago de un modo muy prosaico, muy tonto. Si veo algo que me llama la atención, le hago una foto. O sea, o tomo una nota, si no es una imagen, tomo nota. Y luego trato de hacer algo equivalente. Si, por ejemplo, es una poesía o una música, busco una imagen que pueda asociarla. Un poco como en las transferencias, cuando el trabajo de climas y trabajo de imágenes. Cuando hay imagen, sigo las imágenes. Cuando lo que hay es un clima, trato de buscar una imagen que coincida lo más posible con ese clima. Y después trabajo con la imagen para tratar de tirar de ese clima. Entonces, lo que hago con esa imagen es tratar de reproducirla como pueda, por distintos métodos, con distintos materiales, con distintas cosas, ¿no? De modo que la imagen siga operando, porque al tenerla en cuenta y repetirla, si es que me conmocionaba, si es que me gusta, si es que me llama la atención, va a ir operando, va a ir poniéndose en marcha ese punto interno por el cual me llamó la atención. Por eso es interesante tomar imágenes que a uno le inspiran, que a uno le gustan, no otras que no le gustan. Puede hacerlo con cualquier cosa, ¿no? Pero digamos, es lo que yo hago. Cuando voy, por ejemplo, a un museo, veo libros, algo que me llama la atención, le hago una foto, lo tomo nota y luego lo investigo. ¿Y cómo haces para que esa imagen sirva como puerta de entrada? Porque hablaste de que sirven de puerta de entrada a la conciencia interior. Porque la imagen te da un registro cinestésico. O sea, toda imagen tiene un registro cinestésico, o sea, una imagen cinestésica que le corresponde. Entonces,
lo que trato es, al repetir esa imagen, trato de seguir el registro cinestésico. O sea, mientras la hago, trato de darme cuenta y sigo el registro cinestésico. Es lo que hago. Nace la experiencia. Gracias, Eduardo. Hay un tal Juanito que ha levantado la mano, no sé si está saludando o quiere preguntar algo. Sí, Eduardo, buen día. Hola. Te saludo. Buen día. Bueno, no sé si lograré hacer la pregunta, pero quisiera una ayuda de alguna experiencia que tal vez haya hecho alguna síntesis de lo que nos has compartido en esta primera parte y que tiene que ver con los lugares. Y también, por ejemplo, yo lo vivo como el llegar a o el lograr algo. Me sucedió en el intento de sintetizar alguna de esas experiencias, de decirme, hay lugares que se despiertan en mí. Por supuesto, sin saber más, pero un poco esa fue la síntesis que hice. Nos compartiste que el negro nos dice, no es que tú despiertes los lugares, sino que los lugares te despiertan. Entonces, es ahí donde quisiera pedirte la ayuda, y la ayuda de amigos, amigas, porque quisiera profundizar en esto, ¿no? Es un tema muy importante porque, por supuesto, lo vivo como en relación con el tema del guía y del propósito. Entonces, quería entender esto, ¿no? ¿Cómo es que se puede profundizar y entender de otra manera? Porque siempre tiene que ver con tiempo y espacio, me parece, al menos como registro. Algo que tiene que ver también con esto es, por ejemplo, con la experiencia con las intuiciones. Me sucedió de sintetizarla de esta manera. Sería algo que irrumpe desde el pasado, atravesando el futuro para, de alguna manera, alcanzar el futuro. O sea, el futuro ahora, aquí, y lograr efectivamente la respuesta al problema que se refiere a esa intuición o a la necesidad. Bueno, no sé si una vez más logré hacerme entender, pero quisiera profundizar esto de los lugares. Gracias. Según, Ayuda para esto. Gracias. según entiendo, no quiero decir que sea así, pero según entiendo, los lugares existen y están dando señales permanentemente. En la autoliberación se menciona en la parte de transferencial y autotransferencial algunos lugares que se llaman él, ella, la ciudad subterránea, la ciudad escondida, Shambhala, Garti, en fin, distintos puntos los menciona como si fueran una especie de lugares que están ya. O sea, no, otra cosa es que se activen o no se activen. Por eso, también cuando leéis en el informe Tokarev, también se dice que ciertos lugares se activan en ciertos momentos. Por ejemplo, la Aconcagua, el Monte Meru, a veces se despierta, a veces se activa. Es una alegoría de un lugar del espacio interno. ¿A qué se debe que se activen? Más bien, se deben a las condiciones que uno pone. Es decir,
imagínate que están llegándote señales trascendentales, por ejemplo. Bueno, dice, pero yo no las capto. Entonces, uno tendría que poner en condiciones de captarlas, es decir, tendría que buscar de fabricarse una radio, una antena para fabricarla. ¿Y cuál es la antena? La antena es el silencio interno, es la paz interior, es la reconciliación con uno mismo, el estar bien con su medio inmediato, en silencio, en esa paz. Bueno, en esa paz y en ese silencio estás poniendo la antena del modo adecuado para recibir señales que vienen de otro plano, porque en el ruido no hay modo de captarlas, porque son muy finas. Mira, fíjate, por ejemplo, en la experiencia del bienestar, te dice, recordemos a aquellos seres muy queridos con los que conectamos en el amor, la paz y la cálida alegría. Fíjate qué fina ese tipo de energía, qué tipo de sustancia, hablando en términos materiales, es el amor, la paz y la cálida alegría. No son el frenesí cotidiano o el odio o la violencia, no, es otra cosa. Entonces hay que entrar en esa frecuencia para poder captar esas señales que vienen de esos lugares. Entonces, más bien es poner las condiciones internas de calma, de autoobservación, para que dejar que se expresen. Si uno no hace eso, no pueden expresarse porque son, digamos que es muy fina la señal y tú estás tratando de captarla con algo muy torpe. Es como tratar de, no sé, de meter por un agujerito muy fino algo que no entra, que no hay modo, ¿sabes? Entonces, nos pasa muy habitualmente que utilizamos mal las herramientas, no solamente las herramientas de ayer, sino también las herramientas internas. No puedes captar aquello voluntariamente, porque sí, porque yo quiero, sino que tienes que estar en paz, en silencio, para que eso se pueda traducir. Así es como lo veo, y se traducen los lugares, se traducen seres, se traducen inspiraciones. Digo seres porque a veces aparecen como traducciones depende de la imaginería y la cultura de cada uno, pero a veces hay sensación de cierta compañía, de cierta, como si seres te acompañaran, te escucharan, esas cosas que uno a veces pasa por alto y no las hace mucho caso. Entonces, si uno las hiciera caso, porque a veces uno no reconoce ese campo trascendental, no porque no lo capte, sino porque no lo tiene asociado de ese modo, no sabe que eso, no le llama así. Entonces, claro, al no reconocerlo, pasa de largo, no puedes aprovecharlo. Cuando se dice, por ejemplo, en el camino, aprende a reconocer lo sagrado en ti, fuera de ti, se está diciendo, oye, que si puedes reconocerlo en ti o fuera de ti, es porque está. O sea, el tema es poner el radar en condiciones. Como antiguamente se decían, poner la cabeza de cierto modo. Bueno, es un modo de decir también. Pero yo, por lo que yo he visto, para que captar esos sitios tienen que ver con crear una atmósfera inspiradora. Y a mí me ha ayudado el trabajo con las manualidades, entre otras cosas, porque luego también influye fuertemente, o sea, como echar carne al cocido, más cosas, es hacer actividades, por ejemplo, de ayuda a otros. Cuando haces actividades para ayudar a otros, es como si te ayudaras a ti mismo. Creas una mejor condición para profundizar internamente. Entonces, actividades de tipo genuino, de tratar a los demás como quiere uno que le traten, de preocuparse por otros, de este tipo de actividades que a uno le dan un registro de unidad, un registro de paz, de bienestar consigo mismo. Eso es buen alimento para crear esa atmósfera de acceso a lo profundo. Todo el tema de la reconciliación, bueno, todo lo que nos ha enseñado el negro o nos ha tratado de enseñar. Así es como lo veo. Sí, entonces por haberte escuchado
decirnos con seres, hay efectivamente una relación con, bueno, claro, yo decía guía interno, ¿no? Pero porque es, en todo caso, en la experiencia no siente que tiene que ver con eso, pero no se logra, bueno, no logro entenderlo, al menos como tú lo expresas. Muchas gracias, Eduardo, mi amable. Gracias a ti, Juanito. Eduardo, aprovecho que te tengo acá al frente y justo mientras vos estabas hablando recién, empezaba a recordarme algunas experiencias vividas con el torno alfarero. En esta cosa del oficio y la relación con la materia, bueno, para compartirte y por ahí para indagar un poco más sobre esa experiencia, en esto que vos decías, ¿no? Tengo una experiencia muy linda en la que estuve en el torno, y el torno es una herramienta que sí o sí tenés que estar muy atento. Y voy descubriendo que cuando mejor manejo la respiración y trato de estar relajada, mejor puedo centrar la primera pella cuando estoy trabajando, ¿no? Es como que en el momento que se vacía todo el aire y el oxígeno, todo vacío, me queda centrada la pieza. Pero la experiencia que te quería comentar y que me parece lindo en esto que vos estabas diciendo, me parece que es muy ilustrativa por ahí, no sé, capaz que por ahí no, es un momento en el que estaba en el torno muy angustiada porque había fallecido mi papá, y estuve como una hora sentada en el torno tratando de centrar la pieza y lloraba y lloraba, tenía toda la angustia esa de soltar y soltar la angustia que me daba la pérdida de mi papá. Y en un momento en el que la pella se centra y puedo empezar a construir algo, siento como una cálida presencia que me lleva a la cara, me hace una caricia en la cara. Y no sé si fue el momento o no, y me quedé pensando sobre eso, y yo digo, qué bueno, me parece que estuvo mi papá, y me calmó. Porque después de esa suave presencia ahí, es como que me cambió el clima, me puse como a querer decir, algo pasó en este momento, era justo el momento de la pérdida de mi papá, era el torno, que el torno era el que me permitía siempre bajar las ansiedades, es una herramienta en la que yo me siento y parece que me puedo relajar y poder encontrar un silencio, ¿no? Y tuve esa experiencia tan linda. Y bueno, te la quería compartir porque me acordé cuando decías esto de la cálida alegría, que es tan imperceptible que uno hasta llega a dudar de una cosa así. Gracias, Mónica. Yo quiero compartir algo. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, muy bien. Ok. Bueno, en relación a esto de las manualidades, quiero compartir una experiencia que tuve. Y me tocaba hacer un trabajo de contar 2000 hilos amarillos, 2000 rojos, 2000 blancos y 2000 verdes. Me parecía que era un trabajo muy estresante. Entonces me siento tranquila y me pongo en atención. Digo, voy a aprovechar para hacer un trabajo de atención. Entonces, yo contaba los hilos que medían 90 centímetros y tenía que hacer grupitos de cada color, ¿sí? O sea, me tenía que sacar 2000 y pico de grupitos, hilo por hilo, hasta armar una trenza, ¿sí? Entonces, me puse a hacerlo así, me enfoco, pongo la atención, me meto en ese trabajo y de pronto, como dicen ustedes, hay una puerta, hay una entrada. Yo la registro con esa atención que tenía. Registro, veo mis manos moviéndose, ahí recogiendo los hilos, color por color, y de pronto esa actividad la veo
enlentecer. Yo veo que está lenta, pero yo sigo haciendo la actividad común y corriente. En ese momento yo sentí, muy atenta estaba, que me iba hacia el pasado. Me encajaba en el pasado en relación a esos hilos que yo estaba organizando. Y los veo y yo soy de la disciplina formal. Me di cuenta exactamente que estaba en una profundidad del espacio de representación que me permitía registrar el pasado, el presente y además la historia que tenía que desarrollar con esos hilos y las trencitas. Yo sentí que, como dicen ustedes, en el espacio de representación, una profundidad, un nivel, y desde allí pude percibir eso que llamamos tiempo. Entonces, yo sentí que al enlentecerse la actividad, vi cómo era esa sensación del tiempo, eso de paso a paso. Primero. Segundo, pude observar que ese trabajo lo realicé por 4 días seguidos, ¿sí? Entonces hubo una acumulación en mí que me dio la entrada a esa experiencia. Entonces sí tengo el registro que esos espacios se abrieron, me buscó en ese momento, apareció y pude realizar ese trabajo de atención. Fue muy importante. Sentí que entré a un lugar que no había estado nunca, donde se juntaron el tiempo pasado con el asunto de los hilos y la cosa de eso de la historia del hilo, el presente que era el trabajo que yo estaba haciendo y el verme metida en el espacio de representación en una profundidad y en un nivel que yo nunca había registrado. Y desde ahí tengo la sensación de eso del tiempo y eso de la libertad, porque mis manos hacían el ejercicio, recogía los hilitos, iba separando y era como si yo estuviera detrás de mí misma, ¿sí? Entonces, eso que cuenta Gonzalo de los espacios, de las puertas que se abren, de la profundidad, de esa conexión, de mucha atención, una resonancia. Fue una experiencia espectacular. Después de eso, el mundo ya no es igual. Yo siento que el espacio interno y externo son tan ligados, esa telita que los diferencia, me hacen ver el mundo de otra forma. Eso me pasó y es una experiencia que corrobora los niveles, la profundidad, la puerta, esa atención, eso de ir al pasado y ver cosas que yo nunca me imaginé que unos hilitos me llevaran a eso, y reconozco la acumulación del ejercicio. Y cuente, es que eran 6.000 hilos, tenía que contarlos, tenía que separarlos, entonces eso como que me metió, irrumpió en otra cosa. Esa es la experiencia que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Eduardo. Yo había levantado la mano, voy a ser muy breve. Primero quería agradecerte el espacio de comunicación, sobre todo, el poder escucharte, a vos y a nuestros amigos. Voy a ser muy breve. Tengo la intención de que quede planteada una pregunta simple.
pero quiero hacer una afirmación previa, que es la inmensa bondad del maestro, de darnos muchas formas de acceso, infinitas formas de acceso, y creo que todos los seres humanos somos únicos, y no es la misma receta para cada uno, sino uno de acuerdo a cómo se va formando, va eligiendo un camino para conectar con eso profundo. La dote, hipotálamo en el neuroma central y el nuevo conexiones neuronales por segundo, es común a todos. Y hay una glándula ahí dormida, nos estamos estudiando estos temas, porque el negro ha puesto como tema central, ¿no? Simplificando, de lo que hacemos, la superación del sufrimiento. Y la superación del sufrimiento, voy a cortar, me avisan que se corta, voy a cortar el video, perdón. Voy a cortar el video. Y en esa superación del sufrimiento, y esa es la pregunta, hay un ahorro energético, porque lo que estamos hablando acá, todos y los que estamos escuchando, lo hacemos desde un nivel de conciencia universal, donde no hubo un salto de conciencia durante centurias de años en esta especie. Hubo un salto de conciencia. Hubo algunos que alcanzaron otros niveles, pero no hubo un salto general de conciencia de la humanidad. Y yo creo que el negro Silo nos propuso justamente hacer un esfuerzo volitivo de corteza cerebral para lograr un salto de conciencia, y la base para mí es el sufrimiento, para llevar energías a un centro que no está funcionando, sin duda. Yo quería preguntarte esto mismo, porque vi la simplificación que hiciste sobre elementos que pueden ayudar a tomar contacto con lo profundo, y tienen que ver justamente con la superación del sufrimiento, ¿no? Con la reconciliación, con temas muy simples, ¿no? Y muy universales, que se pueden llevar a otros con mucha simpleza. Pero uno puede hacer estos temas muy complejos, y Silo dio una lección de lo complejo, llevarlo a la simplificación, y los que tienen el gusto de estudiar más en profundidad hacerlo también, ¿no? Así que nos dio todas las oportunidades. Así que agradecerte este espacio. Saludos nuevamente a ti, y por eso es mi pregunta dirigida: ¿qué piensas tú sobre esto, ¿no? Sobre todo sobre esa glándula, que es la glándula pineal, donde hay escrito mucho, pero ni la neurociencia nos está diciendo demasiado al respecto, ¿no? Pero sí que es posible un salto de la especie en general, y eso tiene que ver con la superación del sufrimiento. Y si se logra, ¿qué es lo que sigue? Si hay un salto de conciencia, ¿qué es lo que sigue? Y ahí vendrán nuevos desafíos, ¿no? Seguramente. Gracias, Eduardo, disculpa por el... Gracias, Surco. Como dices, el negro ha simplificado bastante, ha tratado de evitar complicaciones e ir al tema. El tema es la superación del sufrimiento, y lo que yo comento es simplemente una cosita que va incorporada dentro de otro tipo de cosas, como comentaba antes, como el tema de la conducta, como el tema de la reconciliación, como el tema de las acciones válidas, o sea, todo un sistema que también permite crear una buena atmósfera con uno mismo y con los demás. Así que esto de las manualidades es un punto muy específico para aquellos que buscan profundizar no solamente en el tema de las manualidades, sino también en el tema interno de uno. Muchas gracias, Surco.
¿Alguien más quería comentar algo? Gil, Luisa. Sí, es solo Luisa. Una pregunta, Eduardo. En el Parque La Belle Idée estamos trabajando el oficio del ludismo, y que es entre comillas sin manualidad. Imagino que cómo las manualidades pueden ayudar o llevar a atmósferas propicias, pero en realidad, por falta de experiencia, quisiera preguntarte cómo tú lo ves, o si tienes alguna experiencia con algún oficio no manual, como el caso del ludismo. Eso. Gracias, Luisa. Bueno, yo, como el negro decía, zapatero a tus zapatos. O sea, cada uno trata de apoyarse en lo que ha conocido, lo que ha aprendido. Entonces, en mi caso ha sido la disciplina material, que trabaja con objetos, con materiales, con sustancias, y los oficios están relacionados con eso, con el fuego, con toda esta historia. Pero claro, luego hay otros oficios, digamos, como lo que tú dices del ludismo, o la iconografía o la perfumería, que son otro tipo de procedimientos, otro tipo de actividades que también puedes trabajarlas de modo similar. Entonces, el ludismo, claro que sí. Yo no he incursionado en ese tema, aunque haya jugado algunas veces, pero no lo he tomado de un modo sistemático y permanente, no. Pero por eso, por la especie de la deformación, digamos, si no profesional, la deformación de lo que uno ha aprendido, ¿no? Pero me parece correcto lo que dices. Habría que investigar con el tema del ludismo o con oficios que tienen que ver con el tema de lo mental. ¿En qué consiste el ludismo? El ludismo, según entiendo, se trata de observar los actos mentales que se producen al jugar. Hay muchos tipos de juegos, juegos individuales, juegos de conjunto, juegos de muchos tipos de juegos. Entonces, en cada juego puedes, digamos, producir distintos tipos de actos mentales, búsquedas, de expectación. Entonces, se trata de observar esas cosas y hacer juegos de acuerdo a una cierta métrica, a una cierta proporción, con el objetivo también de una educación interna respecto de esos actos mentales. Entiendo que es algo así, pero yo nunca lo he practicado ni conozco en profundidad, solamente sé de qué se trata. Muchas gracias. Eduardo, una pregunta también. Yo leí todo ese trabajo y me encantó mucho. Y voy a releer porque hay bastante partes un poco todavía crípticos para mí. No los voy a mencionar ahora para no aburrir gente, pero lo que me llamó la atención es ese trabajo es muy distinto de otros trabajos que tú has hecho. Por ejemplo, ahí empiezas a hablar mucho del darse cuenta. Y no sé si quieres comentar algo de eso. Aparece en diferentes partes de ese trabajo como un tema bien central. Gracias, Dani. Efectivamente, para mí ese es un tema fundamental. Una vez recuerdo, lo puedo ilustrar con un comentario, una vez estábamos en Buenos Aires y le digo al negro, digo, oye, mira, negro, yo tenía en ese momento como 40 años, o sea, hace mucho. Le digo, oye, negro, digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, tú dirás. Digo, mira, yo observo que me estoy haciendo viejo. Digo, me estoy haciendo viejo, pasan los años y todo cambia. Digo, la casa donde yo nací ya no existe, ya no hay. Mi familia también se ha modificado, mi madre ya no está, mis tíos también, mis amigos han cambiado. En definitiva, todo cambia, todo ha cambiado. Mi cuerpo ha cambiado.
Ahora ya me he quedado sin pelo. O sea, digo, pero lo único que he observado que no cambia, al menos en lo que yo he observado, es el darme cuenta. Eso no ha envejecido. Es decir, siempre que me he dado cuenta, no importa si era cuando era niño o cuando era mayor, ha aparecido con la misma edad, por así decir. Es decir, no cambia el registro del darse cuenta. Y me dice, con esa cara que tienes te estás volviendo muy sabio. Entonces yo me reí y pasamos a otro tema porque yo le preguntaba de otras cosas. Pero siempre me llamó la atención ese tema del darse cuenta, que es en realidad la conciencia de sí. Es decir, es el comienzo de un nuevo nivel de conciencia, que comienza con la división atencional, con la atención dirigida, y repitiendo esas prácticas se llega a cierto momento de autoobservación, donde uno se da cuenta. Esa autoobservación no es un juez, no es que alguien te diga si está bien o está mal, simplemente es un observador que aparece ahí. Y ese observador, ese darse cuenta, modifica la visión del mundo. Y si lo repites y se te establece cierto tiempo, vas a observar cierta dinámica en donde vas viendo pasar tus contenidos, vas viendo pasar las cosas, las percepciones, todo eso, pero es como si el observador estuviera en otro punto del espacio. Y ese observador es el que es como si dijéramos la puerta de entrada a eso profundo. Es lo que yo he observado, ese darse cuenta. Por eso lo repito tantas veces, porque como está desestructurado y se me repite muchas veces en los sueños, en el semisueño, yo lo sigo anotando. Y es una constante, efectivamente, como tú dices. Claro, yo veía que te sirve, además, los oficios, como lo describes, te sirve para profundizar en eso, en el darse cuenta. Claro. Como yo vi una relación en ese último trabajo, digo. Sí, cierto, así es. Es un apoyo. A veces, por ejemplo, uno puede poner una campanita y cuando no estás atento suena la campanita. Entonces sabes que esa campanita significa que no has estado atento, entonces te recuerda. Entonces dices, me he olvidado de mí. Son como despertadores. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Nacho, que levantó la mano. Vale, gracias, Dario. Gracias, Eduardo. Bueno, tenía varias preguntas. La primera tenía que ver con el tema de darse cuenta también, así que agradezco la ampliación. Y a mí lo agradezco porque me facilita no perderme en cosas secundarias con el tema de los oficios. Así que te agradezco. Por otro lado, me venía a la cabeza el tema de distintos oficios que todos pueden servir para ese darse cuenta, para ese descubrimiento del espíritu, para ese trabajo que estamos haciendo. Pero por otro lado veía el oficio como ceremonia, ¿no? Como la ceremonia quizá más importante, ¿no? Entonces no sé muy bien qué relación ves entre unas y otras. Quizá los oficios van indirectamente y el oficio directamente, pero me llama la atención ese nombre que alguna vez hemos hablado, ¿no? Que despierta problemas al traducir, incluso a mí mismo durante años. Yo no decía oficio, decía experiencia de fuerza porque me sonaba raro, ¿no? Pero bueno, ya que está ese nombre, me gustaría saber tu opinión. Bueno, efectivamente, a veces las palabras se usan para distintos temas, entonces en este caso coincide. Los oficios, por ejemplo, por lo menos lo que yo conozco de la cultura católica, había unos oficios que eran oficios religiosos, oficios divinos, oficios. En los monasterios hay distinto tipo de horas de trabajo y se hacen distinto tipo de oficios. En todos estos oficios lo que trataban era de tomar contacto consigo mismo, con el Dios interior, o sea, es un modo de tomar contacto. Entonces puede ser que haya quedado un poco el tema de eso de hace muchos años, tal vez en el medievo,
en los monasterios, esa especie de búsqueda interior que se utilizaba cuando estabas trabajando en el huerto, pero también cuando ibas a la iglesia del monasterio, es decir, cuando hacías, por ejemplo, la cena conjunta, eran distintos tipos de oficios, distintos tipos de modos de recordarse a sí mismo, de trabajar consigo mismo, y de ahí quedó tal vez la palabra oficio, como la misa, por ejemplo, es un tipo de oficio, la misa de los católicos, donde tiene su trabajo con sus principios, donde charla, el cura da una explicación, pero también luego hay un trabajo con la fuerza, trabajo con la comunión, donde uno imagina un no sé qué y la lleva al pecho y la siente y no sé qué. Es decir, hay toda una liturgia que se le ha denominado también oficio, pero más bien se le conoce como misa, pero deriva de todos estos oficios que se hacían antiguamente. Y claro, las manualidades no han quedado como algo central, tal vez porque era muy complicado enseñarle a la gente en un pueblo toda esta complicación. Entonces ha quedado como oficio central esa particularidad, que nosotros, por ejemplo, la hacemos en la ceremonia del oficio, también tiene un relax, también tiene un tema doctrinario, por así decir, con un principio, con una experiencia que se relata, se intercambia, luego un trabajo con la fuerza y luego un trabajo con el pedido. Es decir, es bastante completito. No le llamamos liturgia, pero es todo un modo, es un pack, es un compendio. Tú puedes hacer, por ejemplo, también un oficio, hacerlo con ese formato, con una entrada, porque tú entras a un espacio, a un taller, te puedes vestir con una ropa particular. Ya el taller tiene unas características con una carga psicológica para ti, porque no es cualquier sitio, no es el supermercado, no es el bar, es el taller, tu taller, que tiene un diseño tuyo, con tus ropas, tu tipo de utensilios. Entonces entras en el taller. Entonces se convierte en una especie como de, no digo de iglesia, pero un lugar sacro para ti, donde tiene una carga los objetos y los procedimientos, las vestimentas, en fin. Y además luego trabajas con los objetos haciendo un proceso, desde el comienzo, el desarrollo, la obra final, la limpieza del ámbito. Es decir, todo eso también es una especie de, no sé de oficio divino, pero es un tipo de entrada un poco no habitual, pero se pueden considerar de ese modo. Así que tal vez por ahí se ha utilizado para distintas cosas y luego ha quedado oficio como una palabra más bien genérica en el caso de las manualidades, y los oficios divinos o religiosos se le pone la palabra divino o misa o cosas así para distinguirla. Pero puede ser que tenga esa relación. Gracias. La segunda pregunta tenía que ver también con el tema de esos seres que el negro hablaba, que tú también has hablado, y continúo un poquito con la duda que tenía Juanito. ¿Tiene que ver con el guía interno? Porque yo en el guía interno observo dos funciones, una que es como psicológica, pero otra es más profunda cuando le hago esas preguntas y a veces yo noto que no raciocinio, o sea, que no respondo yo, sino que responde desde otro lado, y ahí observo que ese guía es de otro lugar. ¿Esos seres a los que aluden tiene que ver con eso o es otra cosa distinta? Entiendo que se trata de traducciones de lo profundo. Hace poco leía un material, una charlita del negro, en donde le preguntaban algo así como ¿qué pasa después de morirse? ¿Dónde vamos? ¿Qué va a pasar? No sé cuál. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Y él dice más o menos, nos vamos a encontrar con lo que tú quieras. O sea, si tú quieres encontrarte con esto, te vas a encontrar con eso. Si tú no quieres encontrarte, no te vas a encontrar. Si el mundo, ¿cómo quieres que sea? El mundo te sentado así, pues así será. Y si no quieres así, pues así no será. Así que lo que pasa es que uno se autocierra las posibilidades, pues diciendo eso no, eso sí, ¿sabes? Entonces uno crea su mundo. Bueno, digamos, da acceso a esas puertas
que están ahí esperando, pero si tú no las aceptas, no, el regalo no llega. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Mani. Ya, sí, Eduardo, gracias. Mira, tenía una pregunta. Bueno, muchas, pero en realidad una, vamos a concentrar en una. ¿Podrías darme un ejemplo o cómo haces para hacer ese mapa? ¿Y para qué serviría un mapa así, como el que estás haciendo? Bueno, serviría, no tanto el hacer el mapa, pero sería un modo de reflejarlo, ¿no? Es como el llevar una bitácora. Serviría para ver cómo se accede, cuál es el camino. Es como cuando vas a una ciudad y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? Entonces, si tú vas, por ejemplo, a un sitio desconocido, vas dejando huellas, vas dejando como el cuento de Pulgarcito. Primero dejaba piedrecitas y entonces podía volver, pero una vez no tenía piedrecitas y dejó miguitas de pan. Entonces los pájaros se la comieron y luego no sabía cómo volver. Entonces el hacer el mapa es para saber cómo entré y cuál es la salida. Es lo que decíamos antes, por ejemplo, cómo te enamoraste y cómo de pronto desaparece. Entonces, es magia. De pronto tienes estados espectaculares y a uno le gustaría, pero como no sabe cuál es el camino, pues no sabe cómo volver. Se ha perdido. Entonces tiene que andar dando vueltas. Entonces, hacer el mapa sería como tratar de darse cuenta, de grabar cómo ha sido que ha entrado y en qué lugar se emplazan esos seres o esos lugares para poder volver cuando quieras. Ese sería el objetivo del mapa. Digamos que al intentar hacer el mapa, al tiempo lo que haces es tratar de buscar el recorrido. O sea, el mapa es una excusa, pero lo que quiero es buscar el recorrido y mapearlo. Tal vez luego le puede ser útil a alguien. Dice, mira, tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí, y ahí te pasa un éxtasis. Si vas por aquí, te va a pasar un arrebato. Si vas por aquí, te va a pasar un reconocimiento. Si vas por aquí, te vas a pegar un leñazo impresionante. Por aquí no te conviene. Por aquí sí. En fin, creo que en la guía del camino interno es un tipo de mapa, es un tipo de recorrido. Entonces sería ejemplificar convivencias personales o con el propio tipo de imaginería, el propio mapa, mientras que en el árbol aparecen, en el árbol de la cábala aparecen distintos estados, pero es complejo, pero en los estados los estados internos es un mapa también. Entonces sería ver cómo esos mapas aparecen ilustrados con imágenes. Como es en mi caso lo que quiero es ver cómo aparecen la subida al Monte Carmelo o al Monte Meru, cómo es la subida ahí. Porque la caída, el resentimiento, el odio, más o menos lo conozco, más o menos. Sé cómo llegar ahí, puedo ilustrarlo. Pero hay otros que me resultan más complicados. Así que ¿Cómo es la relación con el objeto o con el procedimiento con que estás haciendo el objeto? Digamos que la relación es una relación de amor. O sea, aquellas imágenes que te gustan, que te encajan, que te llaman la atención, que te conmueven, esas imágenes son las que uso para justamente activar esas áreas. Entonces luego veo en los sueños, veo en la vida cotidiana qué está pasando. Y cuando en el semisueño, y en los sueños donde más claramente se puede uno ver esas profundidades. En la vigilia es más plano, más difícil de percibir esos lugares, pero también aparece como ocurrencias, momentos de silencio, momentos también aparecen. Así que hacer el mapa es como una ayuda para la siguiente vez que vaya ya saber por dónde tengo que entrar. Amigos, no sé si hay alguien que haya levantado la mano, pero... Victoria.
Está. Ok, voy Victoria. a levantar. Hay 4 con la mano. Victoria. Hola, Dale, yo- excelente. hola Eduardo, hola a todos. Mira, Hola. yo quería contar una anécdota que me ha resonado con el principio de lo que has comentado. Y es que hace un tiempo Josefina, con un manuscrito tuyo, nos pidió ayuda para hacer la salamandra en tela y la... ¿Cómo se llama la otra? La granada. La granada. Entonces fue muy curioso porque la granada la tenía como muy bien internalizada, como muy querida, ¿no? La salamandra, curiosamente, aunque yo soy de la material, era como que me producía cierto rechazo. Yo decía, ¿cómo una disciplina tan bonita tiene un símbolo tan así, ¿no? Entonces me ponía a pintar la salamandra, la granada, que además era una copia tuya. O sea, no es que me la tuviera que inventar, sino que teníamos que copiar tu salamandra y tu granada. Entonces, la granada me salía maravillosa y la salamandra nada, o sea, era horrible. Entonces, en una de esas que digo, bueno, yo suelto esto porque este bicho es como que no me gusta. Entonces ahí dije, bueno, no puedo soltar por varias cosas. Una, porque tenía mucha carga afectiva el hacerlo por el tema de que era una cosa de los amigos, la carga que tiene la disciplina. Entonces ahí como que me puse persistente y me dormí y soñé. Entonces soñé un pincel que me marcaba cómo hacer los trazos de la salamandra. Entonces al día siguiente cogí y hice lo mismo que me había dicho el sueño y me salió la salamandra. Entonces ahí vi cómo, además me dio los trazos con pistas, o sea, me dijo, bueno, si te pones suave, si te pones flexible. Entonces a partir de ese momento es como que la salamandra ya tiene otro significado, ¿no? Entonces ahí sí que me llama la atención ese tema de que realmente hay una condición como para abrir esas puertas, ¿no? Y que cuando generas esa condición, todos los niveles de conciencia se ponen a trabajar, incluso el sueño, ¿no? Que es como muy significativo, o sea, que te dé esas pistas tan precisas y tan concretas, y que si estás atento, las tomas y resuelves. Y además, luego también me llamaba mucho la atención que al repetir la salamandra que tú habías hecho, de alguna manera tenía un registro cinestésico casi como que eras tú, como que esta salamandra eras tú, o sea, no era una salamandra cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, ante eso, que bueno, quería contar esta anécdota porque me pareció muy significativa, porque además yo no tengo ni idea de dibujar, o sea, ni idea. Sí que ante eso, claro, yo también estoy haciendo el oficio del fuego y de alguna manera digo, yo voy repitiendo un proceso que ha hecho el ser humano durante todo este tiempo de la historia, ¿no? Entonces ahí mi pregunta es si al ir repitiendo ese proceso, de alguna manera es un mapa que ya han dejado otros y que nosotros vamos a ir continuando con nuevas inspiraciones para los que van a llegar. Gracias, Vicky. Bueno, es muy interesante todo eso que dices y corrobora efectivamente que al trabajar con imágenes empiezan a pasar cosas curiosas. Y cuando trabajas con imágenes que ha hecho otro, le pasan cosas que tienen que ver con algo que no sabes bien de dónde viene, pero que funciona. Así que sí, eso es muy llamativo, muy curioso. Respecto a si vienen del pasado, no lo sé. Yo lo que sí que he visto es que al hacerlo las cosas del fuego, sobre todo cuando tú tratas de reproducir cómo han hecho para conservar el fuego, cómo han hecho para buscarlo, cómo han hecho para mantenerlo, si nadie te ha dicho nada o te han dicho muy pocas cosas, tienes que tratar tú de esforzarte por solucionar esos problemas. Y entonces le estás dando vueltas y vueltas y vueltas. Lo mismo que para producir fuego. Entonces te metes en una situación mental de otro momento de proceso.
de otro momento histórico. Es como si conectaras con el ser humano de hace muchos miles de años. Algo muy esencial, que tiene que ver cómo dar respuesta a situaciones que ahora mismo, claro, está resuelto. Nomás compras un encendedor y ya está. Compras un metal y ya está hecho el metal. No tienes que ir a una mina, buscar una piedra, pulverizarla, romperla, fundirla, en fin, todo un rollo impresionante que ha llevado miles y miles de años. O sea, no ha sido una cosa de pocos días. Pero resulta que al tratar de hacer las cosas que se hacían hace miles de años, la resonancia que produce en ti es como si despertaras una memoria antigua. Como si el ser humano tuviera una memoria del universo. Digo del universo porque uno está compuesto de partículas como está compuesto el universo. Entonces, en uno está el germen de la memoria universal. Sería como conectar con esa memoria profunda para empezar a tener respuestas. O sea, es como si uno tuviera el código genético ya grabado. Pero claro, uno no tiene fácilmente acceso a ese código genético, a ese código cósmico, universal. Entonces, por ejemplo, uno puede tener un acceso a ese pasado humano de hace miles de años, por esa resonancia que tú dices, al tratar de hacer lo que otro ha hecho hace miles de años. En fin, se producen cosas muy curiosas y muy interesantes con este asunto de las manualidades. Así que me parece que es casi como a ti te ha pasado. Marcos. En realidad la respuesta que acabas de dar, Eduardo, me parece que responde mi pregunta. Así que yo voy a pasar. Gracias. Muchas gracias. Tere. Bueno, hola. No quiero hacer ninguna pregunta, sino que en esta conversación, en esto que se va compartiendo, de repente voy estableciendo algunas relaciones, algunos recuerdos con respecto a esto de las manualidades de las que hablas, Eduardo, en las que te apoyas. Recordaba que en la cultura china, en algún momento, se usaba la escritura sobre arena y luego el borrado, el trabajo de la mano y la muñeca, como un pretexto, diciendo que este movimiento iba ligado al corazón. Y eso también me recuerda a Gandhi, que hablaba de la necesidad de trabajar con las manos, y por eso también invitaba a todos a hilar lo importante que era el trabajo con las manos. Bueno, y con esta asociación también voy relacionando el tema del espacio de representación del que hablas, de la traducción de impulsos, y me viene también esto del observador, del darse cuenta, como un truquito que en alguna vez habló Silo, de seguir la línea de los ojos y situarse como al fondo, y con el sentido, apoyándose en el sentido visual. Y también me viene el recuerdo de que nos hablaba de apoyarnos en el sentido auditivo, como si estuviéramos escuchando algo, como poniéndola. Entonces yo lo que voy viendo es que nos va como enfocando la atención en un lugar del espacio de representación. Tratar de oír algo y situar la mirada atrás, y ese trabajo con las manos, nada. Establecí estas relaciones y nada, quería compartirlas, y también agradezco esta posibilidad a vos, Eduardo, y a todos amigos, porque bueno, son temas que nos interesan tanto y estamos tan necesitados en este camino que a veces uno lo transita con incertidumbre y, bueno, pocas certezas, ¿no?
tenemos certezas, pero poca, no sé cómo explicarlo. Bueno, todo a prueba, nada más, eso. Muchas gracias, Tere. Aprovechando lo que tú dices de los trabajos manuales, hay un texto que lo tengo en el manuscrito que me llamó la atención, que justamente la escuela de la Bauhaus fue una escuela en la República de Weimar que desarrolló a principios del siglo XX toda una revolución en el diseño, en la estética. Y hay una frase que tenían ellos muy llamativa, que me llamó la atención, que decía: los trabajos manuales son la base de la inspiración artística. Entonces, eso me llamó la atención, que decían esto, por un lado. Y por otro lado, también dentro de en la Filocalia, hay un texto de Evagrio Póntico, una frase relacionada con el tema de la mística y de la experiencia. Y dice: permanece inmaterial y entonces comprenderás. Es decir, haz silencio, estás en paz contigo mismo y entonces comprenderás. O sea, es curioso, es como sacando, es como se obtiene. No llenando, sino... Entonces, esto del oficio a veces hecho de un modo externo, te llenas de objetos, los haces para la vista externa, para vender, o sea, lo haces con un objetivo externo, cotidiano, mundano. Y mientras que el planteamiento de la mística de los oficios es un trabajo de vacío, es decir, de apoyarse en ello, no para el objeto mismo, sino para darte cuenta. Eso me parece interesante. Gracias. Muchas gracias. María Luisa. Hola. Voy a tratar de ser sintética, pero creo que tengo un pequeño ejemplo que podría tener que ver con lo de construir un mapa interno. El año pasado, más en plena pandemia, digamos, hubo varios intentos de práctica con la CESI, en los que me sentía sumergida como en una especie de niebla, como que no podía salir de esa niebla. Y en una de esas intentos de práctica, de búsqueda del silencio, de internalizar, irrumpe una imagen senestésica hacia arriba, ¿no? Hacia lo alto, que me atraviesa, como que fue inesperado. Y después, como en esos días así de cierto aislamiento, me había puesto a dibujar, para mí fue como que dije, es un dragón, pero fue algo inesperado porque no es para nada familiar conmigo. Entonces, después buscando, más o menos, pude hacer un dibujo que no sé si se va a ver. Era como que marcaba una dirección, ¿no? Muy bien. Cómo salir de esa niebla, y era una dirección hacia arriba, hacia lo alto. Y bueno, busqué dibujarlo como para que me quedara más... necesité dibujarlo, capaz que sirve. Como ejemplo, eso nomás. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Ivonne. Bueno, voy por el camino de las últimas dos amigas que hablaron. Justamente iba a hablar de la experiencia del silencio, que hace tiempo la vengo como realizando con mucho encaje, con mucha también permanencia, y yo suelo pintar o hacer cerámica cuando puedo, que no es fácil ahora, que no estoy en Bellas Artes, pero quería compartir esto, que es una imagen que ojalá se vea bien, que me surgió de mi imagen de mi maceteria, saliendo como de entre un paisaje y moviéndome en un paisaje
que es abstracto, pero tiene la forma, curiosamente, del dragón de la muchacha que habló recién, que no fijé el nombre, y es una imagen femenina de algún modo, que en la zona del pecho quedaron plasmadas las dos cosas que en el mapa del camino interno me han dado silencio, encaje y profundidad, que son la esfera que se detiene allí en el corazón y la fuente que me aparece como eso que encuentro y donde descanso y me siento completa. Eso, amigos, gracias. Muchas gracias, Irene o Ivonne. A lo mejor quieres redondear, Eduardo, porque Bueno, para que quiero, vayamos sintetizando. ¿Ah? sí, en todo caso agradecer la paciencia que han tenido por este rato que hemos estado aquí y nada, desearles lo mejor y que sigan con sus experiencias tan interesantes. Hay algunos que han comentado cosas muy lindas, así que cuando haya la segunda parte avisaremos y si quieren escucharlo, pues a ver si llegamos a algún lado. Muchas gracias de todos modos a todos y a todas. A todos. Y Eduardo. Los que quieren que les envío el enlace donde bajar el trabajo de Eduardo, que me escriban los Sí. Gracias. Sí, por favor. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Sí, Dani. Bueno, que me escriban un mail. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Fue Gracias, Eduardo. fascinante la presentación. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias. Adiós, gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Encantada de verte. No escric, és que no m'aclaro jo amb els teus ordinadors ja. Gracias, abrazos. Chao. Gracias, Eduardo. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias, Eduardo, y gracias a los Gracias organizadores todos. también. Gracias. Gracias a todos. Amigos, Ya está mayúsculas. Bueno. Paz, fuerza y alegría, amigos. Ay, Ivonne. Un abrazo. Minúsculas. Dani, ¿tú ya tienes el enlace o aún no? Sí, yo lo tengo y lo puedo poner aquí otra vez. Ya lo puse antes en el chat. Si quieres, lo pongo de nuevo. Por favor. ¿A dónde? A ver. Aquí en el chat mismo. Espera. Vale, ya. Sí, por favor. Ahora lo pongo otra vez. Un momento. No sé, perquè no hi ha entès, doncs, sí. Everyone. Aquí viene. Ok. Ok, muchas gracias. Copiado y pegado. Sí, en la página de Punta de Vacas desafortunadamente no está todavía y lo voy a No puc escriure. Así que, pero lo pueden bajar ahí de mi Dropbox, los que quieren leerlo. Muy bien. Y es impresionante, a mí me quedó, bueno, con muchas preguntas y no quería poner todas mis preguntas aquí. Bueno, amigos, entonces voy a cerrar la ventana, así que desaparecen todos. Sí. Vale. Chao. Gracias. Muchas gracias, Daniel, y a todos. Y disculpas por los problemas iniciales, es que no sabíamos que van a venir 200 personas.
Todo bien, No, todo Estoy bien. de 5, 6. Pero No bueno, sé cómo se envía, yo tampoco, ¿no? Muchas gracias. Y Sultapá, es raro. bueno, un gran abrazo. Hasta pronto. Hasta Chao. pronto. Chao. Ese dos igual. Chao.